para grabar, entonces para dar inicio al laboratorio. Entonces, en el laboratorio pasado, lo que hicimos fue el análisis de cargas, ¿cierto? Particularmente de cargas gravitacionales. Nos interesa hacer la evaluación de esas cargas porque ya estamos pensando en estructuras tridimensionales, entonces vamos a ver cómo esas cargas se trasladan a los edificios. ¿Alguien más me está escribiendo por acá? El sábado al transcurso del día, sí, puede ser hasta qué, hasta las 6 de la tarde puede ser. Guillermo, que me está preguntando que hasta qué hora la tarea. Entonces, ya como estamos viendo estructuras espaciales, pues vamos a ver cómo es el comportamiento de pórticos en el espacio. Particularmente en el caso de hoy, quiero que veamos unas condiciones de elementos bidimensionales, ¿sí? De cómo podría simular placas para que se me comporten de la mejor forma. ¿M? Entonces, pues para eso voy a plantear un pórtico, pues un solo nivel para este caso, que tenga una placa en la parte superior y ya vamos a ver un sistema de cargas que le podamos asignar al mismo sistema. Entonces, démosle inicio a la geometría, ¿cierto? Vamos a pensar que en unidades sea un pórtico en kilogramos metro. ¿M? Yo tengo una versión un poco más antigua del programa aquí en mi computador, pero entonces ya ustedes han tenido bagaje suficiente para ir buscando los comandos. Entonces no hay lío por eso. Yo tengo una versión 14, creo que ustedes están en la 19, 20, 21. Entonces, e incluso sirve para que puedan ir mirando dónde pueden llegar a haber cambios, ¿sí? Sin embargo, si tienen alguna duda en el transcurso del ejercicio, pues lo vamos mirando. O también les voy haciendo énfasis en lo que yo he visto, dónde es que se encuentran los modificaciones en el programa, ¿no? Entonces aquí no hay cambio, vamos a irnos a definir una estructura en el espacio. Ya el en el curso pasado, en la clase pasada, o sea, los laboratorios, cuando nos vimos en clase, la pudimos dibujar por una cuadrícula. Ahorita me voy a ir por este lado, voy a hacerla un poco más sencilla, predeterminada, ¿sí? Un pórtico espacial. Un pórtico espacial donde voy a decir que tengo un solo nivel, ¿cierto? Puede ser de 3 metros de altura, ¿sí? Con una luz en sentido horizontal de 4 metros, perdón, número de luces, una sola luz, el ancho de 4 metros, y en sentido perpendicular, otra sola luz, y digamos que sea de 6 metros. Que todos los elementos me los genere por defecto, ahorita entramos a modificarlos, y que me incluya las restricciones dentro del ejercicio. Entonces veamos que así va a ser mi estructura espacial. Aquí ya en esa estructura yo puedo entrar a modificar los apoyos. Va a asignar unos apoyos empotrados. Voy a decir que en esta estructura tengo dos tipos de secciones, una para viga y una para columnas. Entonces, mi material, tengo un concreto de 4.000 libras. Voy a dejarlo, voy a adicionar un nuevo material. Definámoslo por acá, como una copia de este material, ¿sí? Que sea un concreto de 3.000, o pongámoslo ya en unidades más locales, de 21 megapascales, ¿cierto? Ya nosotros vimos en la norma que ese concreto pesa 2.400 si es un concreto reforzado, kilos por metro cúbico, y en resistencia va a tener 21 megapascales, y módulo de elasticidad, que vimos que lo podemos calcular con la fórmula 4.700 por la raíz
de de esa resistencia. Sí, 4300 por raíz de 21, que me da un valor, eso lo hicimos en laboratorio. Entonces ya tengo mi concreto de 21 megapascales, que es el que voy a emplear para las vigas. Y este concreto de 4000 que me da el programa por defecto, voy a modificarlo, voy a llamarlo de 28 megapascales, ¿sí? Le pongo otro color para diferenciarlo con 28 megapascales, con un módulo de resistencia de 28 megapascales, un módulo de elasticidad de 4700 por 28 por 28 elevado a la 0,5, o sea, raíz, ¿sí? Me da 24.870 y la densidad del peso del material de 2400 kilos, ¿sí? Ya vemos que no hacemos diferenciación de la resistencia. El peso unitario del concreto va a ser el mismo, independiente de la resistencia. Entonces ya tengo mis dos materiales. Procedo a la definición de secciones. Ingeniero, una pregunta, para las Señor. columnas, ¿qué material se tiene? O sea, para las columnas es igual en concreto, pero Sí, tiene yo algunas tengo, especificaciones. estoy diciendo acá, pues, digamos, para este ejercicio, voy a decir que las columnas las voy a poner en concreto de 28 megapascales, o sea, 4000 libras, y las vigas las voy a tener en concreto de 3000 libras, ¿sí? Caso particular para este ejercicio. Creo que en el de tarea ustedes ya también lo tienen de esa forma. Y las secciones que voy a definir, adicionar nueva sección, en concreto, voy a decir que sea una rectangular, columnas de 40 por 40, ¿cierto? Que se llame col de columna. Y pues le ponemos un color que quieran. Yo trato de que sean unos colores como más vistosos para que me contrasten en el tapiz negro. Y, yo no vi qué material le puse a esa columna. ¿Qué material le puse? 28 megapascales, sí, me quedó bien. Y voy a obtener otro elemento que sea 21 megapascales que se llame viga, pues para este caso, de 25 por 45. Y pues otro color, este ya, Profe, ¿la columna de cuánto era? 40 por 40. Y vigas de 25 por 45. Entonces, pues a mis columnas, a mis elementos, miren cuando yo creo por defecto esa estructura, si yo, esta ventana de visualización es diferente en las versiones que tienen ustedes con respecto a esta. Esta es un poco más rústica, pero tiene toda la mano. Ya la que ustedes tienen son un poco más eh, completa, diría yo, no sé, compleja, ya tiene dos pestañas, una en la parte delantera, otra en la parte trasera, y ahí pues la información que me da va a ser básicamente la misma. Aquí yo tengo toda la mano, esta versión me gusta por eso, ¿sí? Entonces vean que por defecto el programa me pone una sección cuando yo le digo que me dibuje por el template que tenemos, por la plantilla que tenemos de modelos, una sección metálica, ¿sí? Entonces no es la que queremos. Vamos a asignar, ya tengo seleccionadas las columnas, acá en la parte inferior se ven que hay 4 elementos seleccionados, y a esas columnas voy a asignarles, primero los selecciono, después asigno mi sección de columnas, ¿sí? Y también hago lo mismo con la sección de las vigas para tener la estructura completa.
Entonces ya sí me queda mi pórtico espacial, no sé, una caseta o algo así para que podamos pensar. Adicionalmente, algo nuevo que vamos a ver hoy va a ser definición de elementos planos bidimensionales, ¿sí? Entonces, para eso voy a ir a definir, bueno, antes que nada voy a guardar para no perder el trabajo. Ya saben ustedes que se guarda de acuerdo con una carpeta donde podamos trabajar todo. Vamos a hacer aquí una carpeta de modelos. Aquí tengo una de modelos. Pongámosle como. Voy a ponerle placas 1, porque ahorita vamos a tener que hacer otro modelo de placas. Y en este modelo, entonces, lo que les digo es, vamos a definir propiedades, pero ahora elementos bidimensionales, ¿sí? Secciones de área. ¿Qué tipos de secciones? Pues aquí tenemos diferentes tipos de secciones. Generalmente podemos hablar de, así, digamos, análogamente como tenemos elementos tipo frame, que son elementos que me permiten axial, cortante y momento simultáneamente. El tipo shell es el elemento por defecto que me permite tener esos mismos efectos en caso bidimensional. En caso unidimensional también tengo otros elementos que creo que los hemos visto en clase, pues así sean nombrados, que son unos elementos tipo cable que por lo menos van a actuar bien para tensión, pero no a compresión, ¿cierto? Saben que un cable no tiene rigidez a compresión. Asimismo, yo puedo encontrar otro tipo de elementos bidimensionales que funcionan de esa misma forma como membranas, como la que hay en el lomo de la universidad. Ustedes saben que si a esa membrana yo le aplico una compresión, pues sencillamente se deforma. Pero si ya están tensionadas, pues va a tener un uso estructural bastante estético e interesante, ¿sí? Entonces voy a adicionar una nueva sección tipo shell. Esta ventana a ustedes les va a parecer un poco diferente, ¿sí? Les aparece un poco más agrandada, pero los datos que buscamos van a ser los mismos. Busquen por allá donde diga membrana a la parte derecha y elementos de borde. ¿Para qué me sirve? Porque aquí yo le voy a decir, por un lado, bueno, antes voy a cambiar el material, voy a decir que ese elemento va a ser de 21 megapascales. ¿Por qué? Porque voy a simular la placa. Entonces yo voy a hacer, cuando yo tenga durante el vaciado del concreto, no es que vaya a vaciar un día la placa y otro día las vigas, sino que yo llego y hago todo mi vaciado, hago mi formaleteado, pongo las camillas, etcétera, para poder hacer el vaciado de todos mis elementos. Toda mi placa van a tener embebidas las vigas, ¿sí? Entonces todo eso va a estar en 21 megapascales y voy a decir que quiero una placa de 15 centímetros de espesor, ¿sí? Tanto en membrana, o sea, elemento interno, como en elementos de borde. O sea, va a tener un elemento, una placa constante, de espesor constante. Y acá tengo unas opciones que ustedes van a encontrar en la parte izquierda. Shell delgado, shell grueso, ¿sí? Plate delgado, plate grueso, membrana. Bueno, esos elementos o esas opciones me las dan cuando yo quiero tener o no en cuenta el efecto del espesor. Si yo le digo que quiero trabajar un shell delgado, pues básicamente que aquí como ya estos elementos de área, pues todos los elementos van a ser tridimensionales en construcción, ¿sí? Lo que pasa es que inicialmente pues los elementos viga, elementos columna, ustedes los ven ahí extruidos en la gráfica, pero pues como tal el programa lo está analizando como una línea. Aquí los elementos de área también físicamente van a ser tridimensionales, pero el programa los va a analizar como una, ¿cómo decir? Como una hoja, como una sábana. Entonces puede decir que el espesor pasa a ser una medida poco relevante, ¿sí? O sea, casi que es tener un espesor que no se considera. Si yo quiero llegar a establecer que el espesor del elemento es relevante, ¿sí? Ahí sí casi que me toca hacer es una relación de aspecto de cuánto mide el espesor
que para este caso son 15 centímetros sobre la longitud de esos elementos. Por un lado tengo 4 metros y por otro lado tengo 6 metros, ¿cierto? O sea, físicamente, esos, si tienen la calculadora a la mano, díganme cuánto es 0.15 metros de espesor sobre 6 metros. A ver, hagamos la cuenta. 0.025. Punto 0.25. 1 sobre eso, ¿cuánto me da? 40 veces. 40. 40. O sea que mi espesor es la 40ª parte. O sea, pues puede ser para este caso que sea un elemento muy poco relevante. Cuando ya empieza a tener importancia, pues no sé, digamos espesores de 50 centímetros, 60 centímetros, ya pues 10%, 8%, 5%, pues ya yo podría empezar a hablar de que si le pongo, lo- le digo que ese elemento sea de un espesor, pues relevante y lo trabajaría como este shell thick, ¿sí? De momento entonces consideremos que es una lámina prácticamente de un espesor muy poco relevante dentro del análisis y lo vamos a dejar como elemento delgado y acá le voy a poner otro, una cubierta a ese elemento. Punto 15 porque recordemos que nuestro sistema global está en metros. Listo. Bueno, toca cambiarle nombre, pongámosle nombre placa. Sí, ok. ¿Y cómo se dibujan los elementos shell? Pues acá en la parte izquierda, yo generalmente me voy en este botoncito, ¿sí lo ven? Dice Draw Poly Area, dibujar áreas. O pues también puedo venir acá a dibujar polígonos. También puedo dibujar rectángulos, ¿no? Pero estos rectángulos solo me quedan habilitados cuando yo lo estoy viendo en el plano, en XY. Aquí ven que ya ustedes me dicen, dibuje área. Ah, porque aquí ya puedo contener un área rectangular. Si lo tengo en 3D, pues no me deja ver, visualizar ese rectángulo como tal. Voy a trabajar este modelo en 3D y voy a decir que quiero dibujar este polígono. Ven que aquí ya me dice, dibújelo con este shell que se llama placa que ustedes ya acabaron de definir. Y estos shells se definen con 3 o 4 puntos. Entonces yo empiezo a dibujarlos de forma análoga como se hace con los elementos. Termino de dibujarlo, le doy Enter. Ahí pues no se me está visualizando. Voy a mi casilla, a mi ventana de visualización y le digo que me muestre Fill Objects, los objetos llenos, para poder ver la placa. Entonces ya tengo pues mi plaquita hecha. Si lo quiero ver extruido, aquí está. ¿Sí? Creo que tengo muy bien escrito 40 40 025, sí. Entonces no sé si todos van conmigo en lo que es la creación del modelo tridimensional. ¿Mm? Bueno, como, como creo que sí, entonces voy a definir ahora unas cargas. Bueno, creo que voy a trabajar más bien con mi carga. Mi carga muerta, ya saben que ahora está involucrando el peso de mis columnas, el peso de mis vigas y adicionalmente, como ya yo asigné a este shell el material concreto 21 megapascales, también este elemento de área tiene incluido un peso. Adicionalmente, a esa estructura, a esta placa, voy a asignarle una carga por unidad de superficie. Entonces selecciono el elemento y le digo que le quiero asignar cargas de área, ¿cierto? Voy a decirle que una carga uniforme al shell.
Creo que a las ventanas de ustedes también les va a parecer un poco diferente. Entonces aquí listo, carga muerta, sí, aquí es donde tengo cargado también el peso propio y quiero una carga en dirección de la gravedad global de, podemos estarle aplicando 350 kilos por metro, ¿sí? Recuerden que nosotros en la sesión pasada hicimos un análisis de cargas, pero era cargas por viguetas. Esas cargas por viguetas también ya los puedo volver cargas por unidad de área. Entonces, de momento voy a hacer el análisis de cargas por unidad de área, ¿cierto? 350 kilos metro cuadrado. Ahí en esas cargas o en esa magnitud se supone que estoy incluyendo todo lo asociado a acabados, todo lo asociado a peso, bueno, a peso propio no, porque el peso propio ya nos dimos cuenta ahí que en la definición de carga estaba activo, que tengo básicamente acabados, si tuviera muros, si tuviera alguna condición en particular, esa sería una placa de cubierta, ¿cierto? Que si quiero una impermeabilización, que si quiero en la parte superior tener un jardín, bueno, en fin, todas esas consideraciones que hicimos en la sesión pasada. Y le aplico, le digo OK y le aplico la carga. Aquí no me la va a dejar ver por lo que está extruido. Si yo le quito la extrusión y los dejo en las ventanas de ustedes estándar, pues me va a generar esta ventana. ¿Sí? Donde dice que tengo una carga en X de 0, una carga en Y de 0 y una carga vertical de menos 350 que se llama carga muerta. ¿Sí? Ya el análisis, sabemos que no va a ser un análisis plano, ya tenemos básicamente el modelo completo, pues el que queremos analizar, donde tenemos geometrías, tenemos cargas, tenemos materiales, entonces podemos correrlo. Modal no me interesa, voy a poner a correr todo lo que traiga aquí. Y vean cómo se porta mi estructura. Deformémosla un poco más para que sea más. Ya le estamos aplicando la carga a la estructura, pero a partir de lo que pasa con las áreas. ¿De acuerdo? Obviamente ahí está exagerado. Acá tengo un valor de 1. Así que se va a formar realmente. Casi que va a ser imperceptible. Si yo vengo a los nodos, me dice cuánto va a descender cada nodo por esa carga. 0.04 milímetros. Bueno, prácticamente nada. Tengo unas cargas bajitas, tengo unos elementos bastante rígidos. ¿Todos vamos acá? ¿Todos van conmigo? ¿Sí tiene el modelo hecho? ¿Se fueron a almorzar? Sí, señor. ¿Sí vas conmigo? ¿Llevas el Sí, modelo hecho? sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Miren que acá pasó algo bastante curioso. Voy a amplificar otra vez la deformación. ¿Qué de curioso encuentran ustedes en ese modelo? ¿Ven lo que pasa con las vigas? Aquí, ¿quién respondió? Las vigas más largas. Bueno, de hecho, todas las vigas, Jesús. Todas las vigas. Si vamos a hacerle el zoom a esta otra viga en su condición de deformación, vean, la viga está suelta de la placa, ¿sí? Y pues se supone que bajo condiciones de construcción esto no puede pasar, porque todo se va a fundir como un elemento monolítico. Entonces, sencillamente, si yo voy a mirar mi diagrama de momentos para esas vigas,
¿cierto? Voy a tener los valores, están trabajando, y adicionalmente, mi placa, voy a mirar qué es lo que está pasando con la placa, con shells. Voy a mirar cuáles son mis momentos en un sentido y en otro sentido. No tengo momentos. ¿Sí? No tengo momentos. Todo es un momento constante. Todo se lo estoy pasando allá a los apoyos. Entonces lo que necesitamos hacer ahorita es coser esas placas, o digamos, si lo vemos por topología, más bien, esta viga, esta viga está conectada solo a este nudo y a este nudo. Esta otra viga corta está conectada a este nudo, está conectada a este nudo, ¿sí? Y la placa está conectada a ese nudo y al otro nudo. O sea, la placa no sabe que la viga existe. Lo que pasa con los vecinos, yo no sé quién vive en el apartamento de lado. Existe alguien, sí, pero no sé lo que está pasando. Y lo que pasa es que queremos crear una comunidad de elementos, prácticamente, si lo podemos ver así. Entonces, es coserlos. Es decir, oiga, señora viga, la placa le va a entregar a usted unas cargas. Entonces, por favor, recíbaselas y lo que tiene que hacer es pasársela a las columnas. Lo que vamos a garantizar es una compatibilidad como tal. Entonces me voy a la placa y voy a decir que esta placa voy a partirla, voy a segmentarla en unas porciones más pequeñas. Voy a hacerlo en este que es un solo elemento, voy a hacerlo como una sumatoria de elementos más pequeños. Y para eso voy aquí al botón de edición. Necesito necesariamente desbloquearlo. Ya lo tengo seleccionado, ¿sí? Aquí abajo dice un área seleccionada y le digo que quiero editar las áreas. ¿Qué quiere hacerle? Dividirlas, ¿sí? Entonces voy a dividirlas a lo largo del eje 1, ¿sí? De bordes 1, 3. Si voy a pensar que quiero dividirlas en elementos que tengan 50 por 50 centímetros, muy seguramente me van a salir, si tengo en un sentido 4 metros, me van a salir 8 elementos, ¿cierto? Y si tengo en otro sentido 6 metros, perdón, me van a salir de 12 elementos. Te voy a decir, divídamela en 4, perdón, en 8, así en un sentido, y en el otro sentido en 12. Y la dividió, ¿sí? Pero resulta que no era la división que yo quería, porque yo quería que me quedaran elementos cuadrados de 50 por 50. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo otra opción para rehacer esas áreas, es seleccionarlas nuevamente, ¿sí? Voy al botón de edición, de editar áreas, y ya no le digo divídalas, divide, sino le digo merge, únalas, péguelas, ¿sí? Y ya de nuevamente me queda un solo elemento completo. Si yo selecciono las propiedades de ese elemento, debo de revisar que aquí tenga nuevamente la carga aplicada, ¿sí? Obviamente esto yo lo pude haber hecho dándole deshacer